Muchas veces para los vendedores es complicado estar invirtiendo su tiempo hablando con prospectos que realmente no cumplen con las características de un cliente ideal. También para los equipos de marketing poder identificar cuáles son esas características de esas personas que deben de ir a buscar para entregar a su equipo comercial y que realmente tenga una óptima eficiencia. Por eso hoy vamos a hablar sobre la calificación de los leads. Hoy me acompañan Elías González, director de proyectos en Dinterweb, e Iván Rodríguez, director de estrategia en Dinterweb. Bienvenidos. Muchas gracias, Danilo. Espero que esta conversación acerca de los leads calificados sea de mucha utilidad para las empresas, especialmente por esas consecuencias que usted ya introducía. Equipos comerciales que le están dedicando mucho tiempo a oportunidades de poco valor y equipos de marketing que no logran targetear correctamente a sus públicos. Muchas gracias, Danilo. Un placer estar aquí y ojalá podamos aportarle mucho valor a las personas que nos están viendo. Sí, y la idea de hablar de este tema es que muchas veces en nuestras experiencias, y yo lo vivo semanalmente hablando con empresas, no comprenden bien la importancia de calificar los leads y cómo eso va a ayudar en su crecimiento. No entienden bien esa relación y la idea es que hoy con estas conversaciones pues puedan tener todo sumamente claro, entender los beneficios, entender cómo se pueden calificar y cómo se impacta las diferentes áreas del negocio. Y para iniciar, entonces, Elías, me gustaría que usted pueda hacer una introducción explicando qué es un lead calificado. Ok, Danilo. Vamos a ver. Un lead calificado es una empresa o una persona que está interesada en adquirir una solución eh, y tiene intención y características para poder hacerlo. Entonces, para poner un ejemplo, si hablamos de un restaurante, un lead calificado podría ser una persona que tiene hambre, que no quiere cocinar en la casa y que además tiene dinero para comprar afuera, por decirlo así, básicamente. Excelente, sí, esa persona que cumple con esas características y también con el momento, ¿verdad? Idóneo, digamos, para poder adquirir un producto o un servicio. Pero existen entonces dos tipos de lead calificados. Está el lead calificado por marketing y el lead calificado por ventas. Y tal vez Iván también si nos puede hablar un poquito sobre esto. Muchas gracias, Danilo. Pues sí, por ahí ya Elías nos decía, un lead calificado es ese que tiene intención, pero también tiene características que pues hacen que ese lead tenga más oportunidades de comprar o que tenga la oportunidad de ser un cliente potencial, ¿no? Entonces, en esa calificación entran a jugar dos equipos, que son marketing y ventas, ¿sí? Entonces, si bien el lead calificado tiene las mismas características, tanto desde que lo recibimos en marketing como cuando ventas lo está tratando, sí debemos definir qué va a hacer marketing con esos leads que tienen esas características y esa intención y qué va a hacer ventas con esos leads calificados. Entonces, por eso a esos leads calificados los dividimos en leads calificados por marketing y leads calificados por ventas. Los leads calificados por marketing son esos contactos que marketing, desde su trabajo de atracción de leads, de nutrición de leads, etcétera, pues va identificando que tiene las características y que tiene la intención. Y ya cuando marketing lo califica, es decir, cuando ese contacto pasa a ser un lead calificado por marketing, entonces se lo entrega al equipo comercial, hay un hanaf ahí entre los dos equipos, y el equipo comercial debería tomar a ese lead y hacer un proceso de identificación y cerciorarse de que esa información que marketing les está pasando es verdadera, que realmente ese es un lead calificado. Y entonces ventas debería, ya cuando acepta ese lead, cambiar la etapa del ciclo de vida y nombrarle SQL, un lead calificado por ventas. Entonces, un lead calificado por marketing es un lead que ya está listo para pasárselo al equipo comercial. Y un lead calificado por ventas es un lead que ya está listo para que ventas inicie un proceso de conexión con ese lead. Esas son las dos categorías de un lead calificado. Muchas gracias. Y es fundamental porque lo que pasa comúnmente es que se reciben leads, no se etiquetan si es calificado por marketing, si es calificado por ventas, y el equipo comercial, los vendedores, empiezan a contactar de forma inmediata esos leads y eso permite, o lo que
ocurre es que no esté estructurada en los datos. Entonces, al final, a la hora de analizar datos, no sabemos quién es quién en todo ese proceso de relación y algo que es vital. Entonces, como siguiente paso, me gustaría que las personas que nos están escuchando y viendo puedan saber cuáles son, Elías, las consecuencias del lado de marketing de no tener lead calificados. Ok, no contar con un MQL o con un lead calificado por marketing, no contar con esa definición posiblemente sea un síntoma de no contar también con la definición de un buyer persona. Entonces, si hablamos así como de consecuencias, estaríamos viendo que hay muchos leads que al final ventas no puede cerrar, ¿verdad? No sé si podemos ejemplificarlo como esas hojas de Excel que marketing pasa a ventas para que lo cierren, sin embargo, y además no tienen contexto, por decirlo así. También otra consecuencia podría ser que no se pueden optimizar las campañas o los esfuerzos que se están haciendo en marketing. No podemos también hacer lead scoring. Lead scoring es asignarle un puntaje a los contactos, digamos, un puntaje dependiendo de las características y de las intenciones. Otra cosa que podríamos hacer es que no hay ROI, entonces también los gerentes o los directivos dejan de confiar en los esfuerzos de marketing, invierten en marketing, pero no les devuelve resultados, ¿verdad? Entonces sería como disparar, digamos, y no tener un objetivo claro, ¿verdad? Básicamente esas son como las consecuencias negativas, digamos, de no contar con la definición de MQL, ¿verdad? No sabríamos bien qué pasar, exactamente qué pasarle al departamento comercial para que ellos lo cierren. Estaríamos pasándole cualquier persona o cualquier tipo de persona, digamos, que diga o que creamos que está interesado en la solución. Ujú. Claro, y si no sabemos, muy bien, Elías, y si no sabemos qué pasarle, no tampoco, entonces posiblemente exista claridad para ir a buscarlos con esas características. Ahora, del lado de ventas, Iván, ¿cuáles son las consecuencias de no tener la definición de lead calificado? Muy bien. Pues todo eso que comentaba Elías finalmente repercute en el equipo comercial. Entonces, si el equipo de marketing no tiene claras cuáles son las características y están disparando a cualquier tipo de target menos a un lead calificado, entonces ya cuando les entreguen esos leads a ventas, lo que vamos a tener es que de repente van a ser leads con poco engagement, con poca intención, y entonces los vendedores van a estar enviando correos que nunca son abiertos, que nunca son leídos, que nunca son clicados. Van a estar haciendo llamadas que no son atendidas, que incluso los prospectos responden con con malestar, porque de repente no estaban esperando una llamada, ¿sí? Entonces no son calificados tampoco en ese sentido. O de repente el equipo comercial nota que sí hay una intención, pero ya a la mitad del proceso comercial se dan cuenta de que este prospecto no tiene la capacidad para hacer la compra. Y entonces el equipo comercial ya invirtió varias horas de trabajo y de seguimiento en unos leads que no pueden comprar. ¿Sí? Entonces, implica para el equipo comercial estar invirtiendo mucho tiempo poco eficiente, de poco valor para la empresa. Hay una tasa de cierre, por supuesto, menor de lo que sería si solo les estuvieran entregando leads calificados, más tiempo en oportunidades de poco valor. Eso también implica que, vamos a ver, de repente marketing me está entregando 500 leads mensuales a mi equipo comercial. De esos 500 leads, de repente 10 sí eran bien calificados. Pero ¿qué pasó? El equipo comercial pasó atendiendo a los otros 490. Y entonces a esos 10 solo les dedicó el mismo fragmento de tiempo que les dedicó a los otros 490 que estaban menos calificados. Y entonces el equipo comercial no pudo priorizar y por lo tanto eso afecta la tasa de cierre. ¿Sí? Entonces, si el equipo comercial pudiera diferenciar de entre esos 500 leads cuáles están mejor calificados, eh, pues entonces podría priorizarlos y podría atenderlos y dedicarles más tiempo. Y finalmente hay un desenfoque también al momento de prospectar. Si yo como vendedor, por ejemplo, de una solución B2B, estoy claro acerca de cuáles son las características de mi buyer persona, de mi buyer profile, es decir, de la empresa a la que yo le quiero vender,
pero también las características específicas de lo que sería un lead calificado. Entonces yo puedo ir y hacer prospecciones con base en esas características y en esas definiciones. Y entonces mi prospección va a ser mucho más efectiva que si yo me fuera a prospectar sin tener una idea clara de qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, también es una brújula para que el equipo comercial vaya y pueda hacer un trabajo de prospección efectivo. Sí, y posiblemente hay varias de las personas que nos están viendo que pueden estar pensando en, mira, eso, yo estoy cayendo tal vez en ese rol, nos estamos calificando y efectivamente se dan o estamos sufriendo este tipo de consecuencias, ¿verdad? Tal vez me gustaría entonces que también Elías pueda comentar un poco sobre qué implica el que una empresa no piense en la calificación de sus leads. Bueno, así como comentaba Iván, yo creo que tal vez la consecuencia negativa más importante podría ser la productividad o la pérdida de productividad del departamento comercial. Mucho tiempo de los colaboradores de ventas en tratos que no van a cerrar, en negocios que no van a cerrarse. Además, creo que ahí hay algo, digamos, desde el punto de vista de los prospectos que es una mala impresión, ¿verdad? Un vendedor tal vez que me haga a mí perder tiempo en un proceso de ventas, en comunicación con él, en sesiones, y al final darme cuenta que no era la solución para mí, que no era la solución que me va a servir. Entonces creo que es hasta peligroso no contar con esto porque podría potenciar el boca en boca de manera negativa y en estos momentos el boca en boca es algo muy importante. Entonces, principalmente es eso, la pérdida de productividad y esto que le comentaba de la molestia, ¿verdad? También hay pérdida, digamos, en oportunidades de marketing, por lo que comentaba al puro inicio, de que no se puede crear lead scoring, ¿verdad? Con una matriz de encaje bien definida, podemos hacer, digamos, definir puntajes por medio de plataformas o herramientas como HubSpot para saber, digamos, o determinar puntajes más altos para prospectos que tienen intenciones y características, o mejores intenciones y mejores características de adquirir mi solución, y puntajes más bajos para prospectos que no tienen tan buenas características o que no tienen una intención tan marcada de compra. Esto puede hacer que los representantes de ventas después tengan una lista priorizada de prospectos con las mejores intenciones y mejores características arriba y con las peores abajo, ¿verdad? Entonces, estos son herramientas igual que impactan en la productividad de los representantes de ventas. No contar con esto, digamos, nos priva de todas estas partes y como comenté antes, más bien puede tener repercusiones negativas. Hay un par de cosas también por ahí que yo quería añadir a todo esto tan importante que habla Elías. Y es que el no tener una definición de lead calificado es un síntoma de que no hay una alineación entre los departamentos de marketing y ventas. Hace falta alinear esos departamentos. Y si no hay una alineación entre los departamentos de marketing y ventas, seguramente el proceso de gestión de los leads está fallando. Y está fallando en cuanto a resultados, pero está fallando también porque no ha sido planificado de forma estratégica. Entonces, ventas no sabe cómo marketing genera los leads. Ventas no sabe de dónde vienen los leads. Y miren qué importante esto. Yo la semana pasada estaba con un equipo comercial de uno de nuestros clientes inmobiliarios y entonces les estaba dando entrenamiento. Es un equipo que viene a añadirse al equipo comercial del cliente. Y entonces yo les mostraba a dos leads que habían cotizado una casa, pero que la habían cotizado en páginas distintas. En una página donde tenían todas las características, el precio, un tour virtual, fotos de las amenidades, etc. Y otra página donde no había nada de eso y solamente estaba el formulario para cotizar y venían de una página que habla de proyectos en general, pero no de esas características particulares. Qué diferente es que un vendedor contacte al uno y al otro. Incluso la manera como los va a contactar. Entonces, los propios vendedores me decían, claro, Iván, el lead que viene de esa página que tiene toda la información, yo no le voy a volver a mandar la información, porque si se la vuelvo a mandar se va a molestar, no le estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Mientras que el lead que viene del otro formulario donde no tiene tanta información, a este sí que le va a aportar valor que yo le mande esa información que no ha visto. ¿Sí? Entonces,
Si yo no tengo mi definición de lead calificado, probablemente no tengo una comunicación entre marketing y ventas efectiva. Y ventas no sabe a dónde vienen los leads y por lo tanto no pueden hacer conexiones efectivas tampoco. Y luego de eso, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa antes de que entrego a los leads? Antes de que marketing le entregue los leads a ventas. ¿Y qué pasa luego de que marketing le entrega los leads a ventas? Entonces, el antes, el durante y el después es muy importante tenerlo mapeado. Y si estoy implementando un CRM, tener ambientado el CRM para que esos procesos se den correctamente. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, otra implicación de no tener definido a un lead calificado es que puedo caer en una trampa lógica, le llamo yo, cuando no estoy teniendo los resultados que espero. Entonces, por ejemplo, venimos y nos decimos, bueno, mi meta es cerrar 10 clientes mensualmente. Ok. Este mes obtuve 250 leads y cerré 5 clientes. Excelente. Entonces mañana o el mes que viene, para tener a esos 10 clientes necesito 500 leads. Ah, ok. Entonces si invertí en pauta $2,000, ahora voy a invertir 4,000 para tener a esos 10 clientes y las cosas no funcionan así. Porque entonces vas a invertir $4,000, pero no vas a obtener a tus 10 clientes. Sí, tal vez obtener 400 leads, que sería muy difícil, que duplicando el presupuesto dupliques los leads. Eso no es así de sencillo, porque tu costo por lead se encarece, porque tu CTR disminuye, por muchos factores de gestión de campañas de pago. Y hablo de campañas de pago porque suele ser la fuente principal de leads cuando no se ha trabajado todo lo demás en una estrategia de marketing digital. Ahora, bueno, y si sí consigo los leads, igualmente, si no estoy trabajando con leads calificados y solo estoy trabajando con leads, que eso es tener contactos con nombre, apellido, correo y teléfono, entonces probablemente tu tasa de cierre también va a disminuir y no vas a alcanzar esos 10 clientes. Entonces lo mejor es que el equipo comercial, el equipo de marketing hagan sus cálculos con base en sus leads calificados. ¿Cuántos leads calificados estoy teniendo y cuál es la tasa de cierre de esos leads calificados? Y a partir de ahí irse planteando mejoras, ¿sí? Para poder alcanzar las metas comerciales. Entonces yo quería resaltar esos dos temas. ¿Qué tan alineados están tus equipos de marketing y de ventas? Antes, durante y después de la entrega de los leads de un equipo al otro. Y por otra parte, ¿qué tanto estás optimizando tus esfuerzos de marketing con base en la definición del lead calificado? Porque si no caes en esa trampa lógica. Yo a este punto del podcast invitaría a los gerentes que nos estén escuchando, incluso a los propios vendedores, a los asistentes de marketing, que se pregunten qué es un lead calificado para ellos. Y si no lo saben, por lo menos en marketing, yo preferiría detener todo lo que estemos haciendo, sentarnos a ver cuál es la definición del lead calificado, y ya que lo tengamos, reanudar los esfuerzos, porque si no, probablemente los esfuerzos van a continuar siendo infructuosos, van a continuar generando gasto y no retorno de inversión, que era lo que nos decía el IES. Sí, y es muy común encontrar empresas que están corriendo y corriendo por cantidad de leads, ¿verdad? Y esta trampa que usted dice, ocupamos 800 leads y se ciñen, lo digo yo con estas palabras, se meten se les mete en la cabeza que es una cantidad enorme de leads lo que tienen que ir a traer mes a mes, y es más bien la productividad comercial lo que está fallando. Yo me pongo como vendedor porque, bueno, a eso me dedico, es este tema de la priorización de los leads. Si tenemos los leads calificados, yo también los puedo priorizar, y el tiempo de un vendedor es limitado. O sea, yo cuánto trabajo por día, digamos, si trabajo 8 horas por día, y tener sesiones con leads consume tiempo. No voy a poder tener una sesión, digamos que lo mínimo son 60 minutos. Entonces yo en el día puedo tener por mucho, no sé, 5 sesiones, digamos, 5 sesiones bien desarrolladas. Entonces, ¿cómo escoger esos 5 leads? O digamos que yo sea un vendedor que trabajo demasiado y puedo tener 8 sesiones. ¿Cómo escoger esos 8 leads? Y si escojo mal esos 8 leads, podría estar botando mi tiempo a la basura
y por ende no voy yo a lograr mis metas de ventas, no voy a lograr mi comisión, no voy a tener mi calidad de vida, que es lo que estoy buscando. Yo como vendedor me veo muy afectado por la calificación de los leads y si me pongo al lado del empresario, por ejemplo, en la parte de rentabilidad, ¿verdad? ¿Cuál empresario en este momento quiere contratar más vendedores y tener más planilla, tener más gastos en salarios? Yo creo que es difícil, digamos, lo que deberíamos de estar buscando es cómo logro tener la menor cantidad de vendedores que me generen la mayor cantidad de cierres y que sean muy rentables. Y eso tiene mucho que ver con la cantidad de leads, con la calificación de los leads, porque algo que se da mucho es la negligencia, ¿verdad? Yo como vendedor empiezo a recibir leads que no son calificados, yo no les voy a dar un seguimiento tan profundo porque ya estoy acostumbrándome a que esos leads no me generan negocios y entonces no gano tantas comisiones, entonces tengo que ir, es como una carrera loca, digamos, es una carrera donde yo, ya lo llamé, ya le mandé la información, ya le mandé la información, ya le mandé la información, y así paso en mi día a ver qué pego, como si fuera a tirar ahí unas cuerdas a un lago, a ver qué se engancha en el anzuelo, y entonces empiezo a ser negligente en mis funciones de vendedor, y esa negligencia termina afectando la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo eso, verdad? ¿Cómo tener los leads calificados así que con menos vendedores, con menos leads, con menos inversión, logro tener mayor rentabilidad? A veces no se dimensiona lo que ocasiona una buena calificación de los leads. Y entonces en este momento muchas personas están ahí, bueno, sí, sí, qué bonito, esto hace sentido, todo lo que dicen estos muchachos tienen razón. ¿Cómo se construye la definición de leads calificados, Iván? Gracias, Danilo. Pues entonces, lo primero que deberíamos hacer es pensar en el buyer persona y pensarlo no encargándoselo a una persona o a un equipo en particular dentro de la empresa. Hay que pensarlo desde el equipo de venta, desde el equipo de marketing y desde el equipo de servicio al cliente. ¿Sí? Estos tres equipos son los que están en contacto con los mejores clientes de la empresa. ¿Sí? Los que han estado en contacto con los mejores clientes de la empresa. Y con ellos, entonces, habría que hacer grupos focales, habría que hacer encuestas y ojalá entrevistas a los clientes reales, a los mejores clientes que tengamos. Y a partir de eso construir nuestro buyer persona. Ahora, ¿solo es un buyer persona? Pues no. Puede haber 2, 3, incluso 3 por cada producto, ¿sí? Entonces, pero eso sí, debemos enfocar. La estrategia, una buena estrategia, es una estrategia que se enfoca en 2 o 3 aspectos particulares donde voy a poner todo mi esfuerzo. Si yo disgrego mis esfuerzos, pues probablemente no voy a lograr una meta contundente. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar enfoque. Eso es importante. Ya que tengo el buyer persona, si mi negocio es B2B, debo pensar en dónde trabaja mi buyer persona. ¿Qué características tiene esa empresa? ¿Qué tan grande es esa empresa en términos de facturación, en términos de cantidad de colaboradores? ¿Dónde está ubicada geográficamente? Etcétera. En algunos casos, el buyer profile puede ser importante también para B2B, para B2C, perdón. Entonces, de repente, mi buyer persona es un buyer persona que suele trabajar en un lugar en particular. Yo leí un caso de una inmobiliaria, por ejemplo, que le vendió sobre todo a médicos. Entonces, podían tener un buyer profile en ese caso, porque por su proyecto estaba hecho específicamente o pensando en necesidades de médicos. Un caso interesante, llamativo. Ya que tengamos el buyer persona y el buyer profile, hay un instrumento muy útil que se llama matriz de encaje. Y en esa matriz de encaje, yo voy a calificar si un lead tiene un encaje bajo, un encaje medio o un encaje alto, en dependencia de una variedad de características que están relacionadas con características de demográficas y características de engagement. Entonces, ¿qué características demográficas debe tener mi lead para tener un encaje alto? Por ejemplo, que su rango de ingresos mensual familiar sea de entre 3.500 y 4.500 dólares o más que eso. Entonces, eso es un encaje alto.
que además de eso su familia sea de entre 4 y 5 personas. Eso es un encaje alto. Que viva en la gran área metropolitana. Eso es encaje alto. ¿Sí? Y luego vamos definiendo qué sería entonces encaje medio, qué sería entonces encaje bajo. Ahora, en engagement, bueno, que el lead se haya suscrito al blog. Eso es un encaje bajo. Que el lead se haya descargado un ebook acerca de las mejores zonas de la ciudad X para vivir. Ese es un encaje medio. Y un encaje alto sería, pues, que haya cotizado una casa. ¿Sí? O que haya interactuado con un chatbot pidiendo precios, que haya pedido información acerca de financiamiento. Entonces, un encaje alto en engagement. Que haya visitado más de 10 páginas en el sitio web. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas nos van diciendo por dónde anda el encaje del lead. Ahora, ¿todos los leads deberían tener encaje alto para que se les podamos entregar a ventas? Pues no. De repente, mi definición de MQL, aquí ya estoy hablando de definición de MQL, de lead calificado por marketing. De repente mi definición de MQL parte desde el encaje bajo. Es decir, yo te voy a entregar a todos los leads que tengan desde encaje bajo hasta encaje alto, pero que sí encajen, ¿sí? Porque habrá leads que no encajen del todo. Entonces, una persona que tenga un rango de ingresos abajo de $1,000, por ejemplo, pues simplemente no me va a poder comprar jamás mi producto. Entonces, ese lead no es calificado. Pero de los que son calificados, hay que diferenciar los que encajan bajo, los que encajan medio y los que encajan alto. Y el lead que marketing le puede entrar a ventas puede estar en encaje bajo, también en encaje medio y en encaje alto. Ahora sí, al SQL ya ventas decide cómo priorizarlo, porque el SQL ya ventas va a determinar, ok, este lead que me pasó marketing tiene encaje alto, este otro en cambio tiene encaje bajo, al que voy a atender primero es al que tiene encaje alto, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cómo construimos la definición de lead calificado? Buyer persona, buyer profile, hay que estudiar bien el caso, a ver si lo necesitamos, y matriz de encaje. y tal vez ampliando lo que usted dice, podemos irnos volviendo más exigentes a medida que tenemos más flujo o más volumen de generación de leads calificados. Si vamos viendo que tenemos un volumen que ya nuestro equipo de ventas se está saturando, por así decirlo, podemos volvernos más estrictos en la calificación y solo les vamos a pasar leads de encaje medio y alto o solo leads de encaje alto. O también podríamos volvernos exigentes en la parte de engagement, solo personas que ya veamos que hayan tenido cierto recorrido y cierta interacción, que estén más preparados para iniciar una conversación comercial y no esas personas que están llegando a tener solo un primer contacto con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nos puede, digamos, a medida que tengamos más flujo de leads, así podemos también ser más estrictos con la calificación. Ahora, Elías, ¿cómo Totalmente. incide la definición de los leads calificados en los esfuerzos de marketing? Ok, con eso que hablaba Iván, digamos que nosotros definimos características para un encaje bajo, medio y alto de los leads. Eso incide directamente en marketing porque es justamente con eso que nosotros configuramos lead scoring, ¿verdad? Para características que hagan un encaje muy alto, como decía Iván, para un ingreso familiar mayor, qué sé yo, a $4,000, vamos a asignar un lead scoring muy alto. Entonces, esos le van a salir a los vendedores, digamos, cuando hagan un filtro, van a salir más alto en la lista. Y para los que hagan un encaje bajo, menos puntaje, ¿verdad? Para todos deberíamos de asignar puntaje, porque todos son leads calificados, como decía Iván, pero digamos, eso tiene una incidencia directa en marketing, en el lead scoring. Ahora, otra cosa, digamos, que es importante cuando calificamos a los leads y es algo demasiado importante del lado de marketing, es los formularios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una definición de lead calificado, podemos configurar los formularios para que ventas tenga la información correcta y también a ellos les permita priorizar o darles contexto. Yo personalmente a cada rato veo formularios que lo único que piden es nombre, apellido, email y mensaje, enviar, ¿verdad? Solamente eso. Podemos hacer formularios muchísimo mejores, digamos que se adecuen también a la oferta que estamos dándole al prospecto.
esos formularios directamente ahí también podemos calificar y asignar el score, pero lo importante es que ventas, digamos, también puede eh, priorizar y atender a los contactos que tienen mejores características o a los que están levantando la mano, ¿verdad? Pero esas serían como de las incidencias más importantes. También, digamos, un esfuerzo que se hace en la calificación de los leads del lado marketing es el uso de chatbots. Por medio de chatbots podemos calificar, pedir, pedir propiedades o pedir información a los contactos dependiendo de información pasada. Por ejemplo, si dice que está interesado en X solución, podemos pedir otra serie de datos en el mismo chatbot para que nos dé más información sobre cuál es el contexto, cuál es la intención, cuál es la calidad del prospecto que se está intentando contactar. Entonces, básicamente esas serían como algunas incidencias que se me vienen a la cabeza desde el lado marketing. Qué dicha que usted explica esto del lead scoring porque muchas veces se desconoce ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Los gerentes de marketing, gerentes comerciales y gerentes generales no conocen que existe la posibilidad de ir dándole puntuación dependiendo de propiedades, dependiendo de interacciones a los leads y que esa puntuación permite tratarlos. Puede ser un abordaje distinto a los que tienen una calificación mayor, priorización de esos y eso al final aumenta la productividad en ventas porque lo mismo que hablábamos antes, menos vendedores atacan los leads que cierran más rápido y eso hace que el negocio, si es un proyecto inmobiliario y que ya iban hablado de proyectos inmobiliarios, el proyecto se va a vender en menos tiempo y eso es, primero va a esquivar, digamos, va a evitar una carga financiera por intereses al poder colocar todo el proyecto en el plazo correcto, porque todos normalmente tienen un financiamiento, ¿verdad? Y si hablamos de otras industrias como software, por ejemplo, poder colocar la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo hace que, pues, por supuesto, el desarrollo del software sea mucho más rentable. Entonces, es muy importante que usted haya tocado ese tema del lead scoring. Ahora, muchas veces las personas dicen, si yo pregunto mucho en un formulario, no me van a llenar ese formulario, ¿verdad? Y obviamente de alguna manera tienen cierta razón, pero tal vez me gustaría que Iván pueda abordar un poquito más este tema de cómo, en qué momento y cómo, qué datos debo ir solicitando yo en estos formularios. Gracias, Danilo. Una característica del pensamiento estratégico es saber dónde estoy, ¿sí? Y con base en esa posición en la que estoy frente a mis audiencias, frente a mis competidores, frente a mis retos o mi reto principal, entonces tomar acciones adecuadas. Entonces, con el tema de los formularios, deberíamos identificar bien si, por ejemplo, estamos iniciando con una estrategia de generación de leads. Es decir, si antes no hemos estado tratando de generar leads a través de marketing digital y mis clientes son clientes, por ejemplo, ya de base instalada, a los que les estoy dando servicios extra luego de haberles dado un servicio principal, o si mis clientes están viniendo sobre todo por referidos y es por eso que ahora quiero aumentar mi flujo de clientes a partir de estrategias de marketing digital. Entonces, si estoy iniciando con ese proceso de lead generation, lo mejor sería no preguntar demasiado en los formularios. Es decir, iniciar preguntando incluso cosas básicas, que era lo que mencionaba Elías, que de repente no está tan bien, pero iniciar así y luego estudiar muchísimo qué tasa de descalificación estoy teniendo, pero sobre todo los motivos de descalificación. Sí, entonces de repente yo puedo iniciar mi primer mes de campaña solo preguntando nombre, apellido, correo, teléfono, para ya ir generando alguna tasa de conversión dentro de mi mecanismo de conversión, dentro de mi landing page, por ejemplo. Entregarle leads a ventas, sabiendo que ventas en ese punto va a dedicar tiempo, digamos que residual o de conversaciones residuales con una cantidad de leads para nada calificados. Sí, pero entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta de cuántos leads calificados sí hubo, sí, cuántos leads al final sí hacían encaje en la matriz,
por dónde vinieron esos leads calificados y cuáles fueron los motivos de descalificación de los demás leads. Y entonces con base en eso al siguiente mes o al siguiente periodo, afino mi calificación. Y entonces ya comienzo a preguntar por una característica demográfica, por ejemplo. Y ya al siguiente mes vuelvo y estudio los motivos de descalificación, las tasas de descalificación, y afino nuevamente y continúo en ese proceso de mejoramiento de la calificación de los leads. Otra cosa que habría que tomar en cuenta es que de repente haya compañías que son muy reconocidas, pero que no tienen una gran presencia digital. Y si son muy reconocidas ya, incluso su marca tiene volumen de búsqueda en Google, es posible que inicie con un mecanismo de calificación ya un poco más restringido, porque ya tiene posicionamiento de marca. Sí, entonces es posible que iniciando con un formulario que pida más cosas, también pueda tener una tasa de conversión interesante. Finalmente, sea donde sea que esté tu empresa en cuanto a generación de leads por marketing digital, a la hora de pedir más campos en el formulario, deberías tomar en cuenta dos cosas. Uno, la tasa de conversión que está teniendo tu formulario ahora pidiendo más información versus antes que pedías menos información. Lo más natural que puede pasar es que tu tasa de conversión baje. Entonces, si antes por cada 100 visitas estabas captando 10 leads, bueno, eso sería impresionante, pero si antes estabas captando eso, de repente ahora que estás pidiendo más información captas 5 leads o captas 3 leads. Pero entonces tenés que completar la historia con la tasa de cierre, ¿sí? O incluso con tasas más tempranas como con la tasa de MQL a SQL. ¿Cuántos de esos leads que antes captabas eran aceptados por el equipo comercial y comenzaban a ser una oportunidad dentro del pipeline del equipo comercial? Y ahora, ¿cuántos leads de los que captas, que ahora son menos, están llegando a esas otras etapas del funnel? Entonces, lo más natural que suceda también es que, si bien estás captando menos leads en el formulario, hay más oportunidades en el pipeline. ¿Sí? Eso es lo más natural que suceda. Pero entonces, el estratega de marketing y también el gerente comercial tienen que estar viendo ese panorama, tienen que estar viendo esos dos datos por lo menos, para poder saber si entonces ha valido la pena pedir más información en el formulario. ¿Sí? E ir tanteando, ir experimentando y poquito a poco ir llegando a ese formulario que mejor le funciona a mis prospectos y que mejor me funciona a mí. Hay algo que se me estaba escapando y que es muy importante. Los formularios deberían pedir información en la medida en que le aportamos valor a los usuarios. Entonces, si, por ejemplo, simplemente le estoy aportando una suscripción a mi blog al usuario, pues el usuario lo más que va a estar dispuesto a darte es su email. ¿Sí? Pero si le estoy aportando de repente una investigación que hizo mi empresa, que ninguna otra empresa la tiene, y que de verdad va a ser importante para el día a día de mi buyer persona en su trabajo, seguramente le voy a poder pedir más información y el usuario va a estar dispuesto a darla porque va a obtener mucho valor. ¿Sí? Entonces, por lo menos a mí me pasa eso mucho con Hotspot. Hotspot saca muchas investigaciones que son importantes para mí que hacer como estratega y yo puedo dejar ahí hasta mi tipo de sangre porque esa investigación me va a ayudar un montón, me va a dar datos importantes. Hotspot está pensando en su buyer persona. ¿Sí? O- Entonces, lo mismo, así también deberíamos pensar nosotros. Díganos, Elías. Que otra cosa importante también ahí cuando en los formularios es que la gente entienda para qué estamos pidiendo la información. O sea, porque si igual si le piden tipo de sangre, tal vez usted esté dispuesto a darlo, pero a la gente también puede generarle cierta desconfianza. Ok, ¿para qué quieren esa información de mí? ¿Verdad? Entonces, otra cosa que se hace importante es poner como preguntas frecuentes, ¿verdad? Una pregunta frecuente en el landing page que diga qué hacemos con su información o para qué le estamos pidiendo esa información. Entonces, sí, ¿verdad? Entre más preguntas haya, posiblemente la tasa de conversión es más baja. Entre mayor valor de la propuesta o de la oferta, mayor preguntas podemos hacer, pero importante también que la gente entienda para qué, ¿verdad? Otra cosa que no comenté antes es que en los formularios
no solamente los campos que pedimos califican, sino también de qué va el formulario, la intención, ¿verdad? Si es una página de contacto o si es reserve una asesoría con un especialista. O sea, eso también califica el tipo de formulario, la intención que el prospecto tenga cuando la rellena. Entonces, no solamente son los campos, sino es todo el landing page y por qué, también de dónde viene la persona. Si viene directamente de una campaña o si viene de un landing page en el sitio web o si viene porque alguien le pasó la URL, etcétera. Eso también, digamos, termina calificando. Ahí la importancia de utilizar herramientas como el CRM HubSpot, que le permite a uno ver todos esos datos, de dónde viene, y le permite también a los vendedores analizar esas cosas antes de contactarse con el prospecto, ya cuando va a hacer la conexión, etcétera. Entonces, sí, nada más quería hacer ese aporte porque antes solamente comenté sobre las propiedades o lo que se pregunta, pero también pensarlo como dar un paso atrás y pensarlo ampliamente. ¿De qué va este formulario? ¿Por qué alguien estaría aquí? Excelente, sí. Y de hecho eso es lo que quería preguntarle, digamos, ¿cómo incide estos formularios, esta información que se solicita en la labor del vendedor? Y es que uno se pone, cuando uno piensa esto, uno va de, bueno, el vendedor va a tener más contexto, el vendedor y el beneficio, o al final, la persona que se, escuchan, sí, Sí, disculpen, ahí se adelante, me... adelante. Ahora sí, el beneficiado, uno cree que el beneficiado va a ser el vendedor, pero realmente, si nos ponemos a ver, posiblemente, posiblemente el beneficiado también sea el prospecto, porque va a ser atendido de mejor manera, porque el vendedor lo entiende mejor, conoce bien sus características y va a tener una frictionless selling, va a tener un proceso comercial sin fricción, va a ver que lo están entendiendo, que no le están solicitando otra vez más información, lo que decían antes con la experiencia que tuvo con otros vendedores. Entonces, el beneficiado, esto es centrado en el usuario, este tipo de técnicas, o es siempre todo lo que hablamos en Interweb va a ayudarle a los negocios a que se centren en el usuario. No, no seamos egoístas pensando cómo beneficio a mis vendedores o cómo beneficio a mi empresa. ¿Cómo beneficiamos al cliente? Si beneficiamos al cliente, posiblemente vamos a vender más y vamos a vender mejor. Y tal vez también me gustaría que hablemos un poco sobre, ya está, tenemos la definición de los leads, ya sabemos que es un lead calificado por marketing, un lead calificado por ventas. ¿Qué sigue? ¿Cuáles otros pasos debería estar pensando en mi empresa? Tal vez si Iván hace un aporte, también Elías después, si les parece. Muchas gracias, Danilo. Pues ya que haya trabajado al buyer persona, que haya trabajado el buyer profile, que haya trabajado la matriz de encaje, pues ya voy a tener como los cimientos para poder terminar de alinear a los equipos de marketing y de ventas. Entonces por ahí sería muy útil trabajar en un acuerdo a nivel de servicios o Service Level Agreement, donde defina cuáles son las funciones que va a hacer marketing y que va a hacer ventas con los leads en sus diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo marketing con los suscriptores? ¿Qué voy a hacer yo marketing con los leads? ¿Qué voy a hacer yo marketing con los MQL? ¿Qué voy a hacer yo ventas con los MQL, con los SQL, con las oportunidades, ya con un negocio en el pipeline? Y luego incluso que va a hacer service con los clientes para llevarlos a ser promotores de nuestra marca, ¿no? Entonces, un acuerdo a nivel de servicio entre esos tres equipos es un próximo paso muy bueno para las empresas. ¿Qué beneficios tiene hacer eso? Pues que ya los equipos comienzan a trabajar, o los departamentos comienzan a hacer un trabajo más en equipo, entienden de dónde viene el lead, entienden de dónde viene el cliente, eh, saben, por ejemplo, si ha pasado por nutriciones de marketing, por cuáles contenidos podrían descargarse, estar interesados, etc., ¿no? Al final, trabajar de esa forma, alineados, pues hace que todos los equipos se estén dando mejor feedback, que ventas le ayuda a marketing a mejorar sus segmentaciones, por ejemplo, sus contenidos, que marketing le aporte contenidos a ventas para que durante su proceso comercial ventas los pueda utilizar, pueda tener una comunicación más fluida, que le aporte más valor a sus clientes, etc. Y otro proceso u otro instrumento que deberían hacer
es un Lead Management Map o un mapa de la gestión de los leads. Entonces, si en el SLA yo defino cuáles son las funciones a grandes rasgos de los equipos para los contactos por cada una de sus etapas del ciclo de vida, es decir, qué va a hacer qué equipo con qué tipo de lead, ya en el Lead Management Map yo voy a preparar unos playbooks acerca de qué tareas específicamente voy a hacer yo marketing, yo ventas, yo service con los prospectos mientras vayan pasando por todas las etapas del proceso comercial. Desde que captamos a ese lead y lo metemos en el CRM hasta que se convierte en cliente. Entonces, esas dos cosas son muy importantes y de repente hay, bueno, sí, hay muchas empresas que han implementado un CRM y no han pensado en esos dos instrumentos. Y entonces no terminan resolviendo los retos que les llevó a tener un CRM en primer lugar. Porque entonces tienen un CRM, pero siguen trabajando como si no lo tuvieran. Y entonces no le sacan el mayor provecho. Así como comenta Iván, digamos, yo también recomendaría esfuerzos de alineación, que es esto, de creación de un Lead Management Map, SLA y demás. Cualquier esfuerzo de alineación entre los departamentos y también lo comentó Iván, pero lo importante que son esfuerzos de habilitación de equipos comerciales. O sea, una vez ya tenemos claro, digamos, cuáles son los leads calificados para mi empresa, cualquier esfuerzo en la creación de contenidos para, digamos, encargarse de ofrecer valor desde el primer contacto por parte de ventas. Entonces, yo recomendaría eso, ¿verdad? Creación de documentos, creación de propuestas comerciales de verdad bien optimizadas para el buyer persona específico, creación de preguntas frecuentes, battle cards, pueden hacerse un montón de cosas para habilitar a los equipos comerciales. Pero sí, básicamente serían esas dos cosas lo que yo creo que podrían ser próximos pasos una vez, digamos, hay claridad con respecto a la calificación de los leads de parte de venta y de parte de marketing. Excelente. Y como ya lo hemos hecho en los episodios anteriores, siempre para cerrar, brindamos alguna recomendación que le sirva a cada una de las personas que está escuchando o viendo este podcast. Entonces, me gustaría que dejen tal vez una pequeña recomendación, cada uno, Iván y Elías, que le pueda ser de utilidad a todas estas personas que nos están viendo. Gracias, Danilo. Pues mi recomendación va a ser que hagan un ejercicio. Vamos a ver, si sos el gerente de marketing, de ventas o el gerente general, que agarres un papelito y escribas qué es un lead calificado para vos. Y que luego le preguntes al gerente de ventas o al gerente general, es decir, a tus compañeros gerentes, que hagan lo mismo. Y luego se sientan los tres y comparan las respuestas. Y si esas respuestas están muy diferentes, algo malo está pasando. Y probablemente por ahí anda la causa de que no estén cumpliendo su meta comercial y de que las cosas en general no estén saliendo bien. Entonces mi recomendación es que hagan ese ejercicio. Seguramente les va a dar luces para luego implementar los próximos pasos. Yo recomendaría descargar una plantilla que nosotros tenemos de matriz de encaje que está creada justamente, digamos, para pensar o definir qué es un lead calificado para mi empresa. La plantilla, digamos, abarca definir cómo es una empresa, digamos, a la que yo le pueda vender y definir también un encaje alto, medio, bajo, igual para un contacto, en caso de que sea B2C, y también detalla, digamos, cuáles son posibles comportamientos online que debería tener el prospecto para definir un encaje medio, alto o bajo. Entonces, les voy a dejar por ahí en el comentario de YouTube, en la descripción de YouTube, el enlace a la plantilla. Pues yo creo que descargarla, entenderla bien, digamos, y rellenarla, definitivamente es un primer paso para caminar, digamos, a calificar los leads y después tomar alguna de las recomendaciones que hicimos antes, que son hacer esfuerzos de alineación o esfuerzos de habilitación de equipos comerciales. Perfecto, sí. Y tal vez mi mensaje final va enfocado en que, y lo que yo creo, muchas veces se margina o se menosprecia la importancia de trabajar en la calificación de los leads. Entonces, que si las empresas están
sienten que están todos los meses corriendo y corriendo por una cantidad de leads que no están alcanzando las metas, ven que sus equipos comerciales están siempre en seguimiento, seguimiento, seguimiento. Yo les llamo, tienen un cementerio de cotizaciones, algo está fallando y posiblemente sea bueno ir y echar un pasito atrás y trabajar en esta calificación de los leads, en esta definición de los leads calificados. Agradecerle muchísimo a Elías González, a Iván Rodríguez y a todas las personas que nos están escuchando. Invitarlos a que descarguen esta matriz de encaje que les vamos a dejar en la descripción de este video. Y agradecerles, esperando que puedan conectarse en la próxima edición, en el próximo episodio del podcast. Muchas gracias a todas esas personas que están también aquí detrás de cámaras, a las personas que están, a los camarógrafos, a los maquillistas que nos han acompañado y han permitido que este episodio haya sido todo un éxito. Muchas gracias a todos. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, mucho éxito.